sea, estuve allá por Sonora, ¿no? Estoy haciendo una investigación de largo aliento, ya en su momento la compartiremos, ya sabes que esto lleva su tiempo, pero contarte que en medio de esta investigación tuve la posibilidad de recorrer el desierto, ¿no? El desierto de Sonora, sus reservas hasta llegar a Hermosillo. Y no sobra decir que ese territorio pues es considerado uno de los más valiosos en el mundo, según nos explicaban ambientalistas, por su biodiversidad y porque su preservación de alguna manera juega un papel fundamental en el equilibrio del medio ambiente, Julio. Sin embargo, es uno de los territorios más saqueados y lastimados ambientalmente, socialmente, también por grandes consorcios empresariales, ¿no? Que pues apuntalan mineras que ejercen esta actividad a cielo abierto, Julio, despojando de tierras a ejidatarios, contaminando, rompiendo el tejido social, y todo esto lo hacen con formas que violentan el Estado de Derecho, Julio. Realmente es impresionante ver y escuchar la cantidad de casos en donde se están enfrentando pues a estas grandes empresas, ¿no? Y el problema es que todo esto, o sea, esta impunidad que rodea y que abraza sobre todo a dos grupos importantes, que es Grupo México y Grupo Peñoles de Balleres, ¿no? Que bueno, recientemente murió, pero ahora su hijo está al frente de estas empresas. Bueno, toda esta impunidad, Julio, está abrazada y está apuntalada, digámoslo así, por la ley minera que data desde los años 90 y que fue decretada en épocas de Salinas de Gortari, y es una ley que cumple con una serie de situaciones dentro de políticas neoliberales que pues hoy los ejidatarios y muchas personas afectadas por la minería dicen, pues ¿dónde está esa promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo iba a transformarla? En fin, Julio, que mira, en este recorrido que concluí, como te decía, en Hermosillo con este encuentro del que después hablaré muy, muy brevemente, pude Ujú. pasar por el ejido El Bajío, en, Ah, del que tú ya hablaste aquí, tuviste a Jesús Javier Tomás, uno de los representantes de este lugar, también la propia compañera Reina Aide Ramírez, que fue a la mañanera, llevó el caso, porque es digamos que es un caso inédito, que de alguna manera ejemplifica, llamemos esta lucha bíblica de David contra Goliat, porque le ganaron hace 10 años un juicio a la minera Penmont, que es propiedad de Balleres. Sin embargo, en estos 10 años, Julio, o sea, un magistrado realmente fuera de serie, que hoy se encuentra huyendo un poco porque ha sido muy difícil a lo que se ha tenido que enfrentar, porque gracias a este magistrado lograron hace 10 años sacar a la minera, eso es casi impensable, Julio, en nuestro país, sacaron a la minera y no solamente eso, sino que este juicio le obligó también de manera inédita a la minera Penmont regresarle el oro que había sustraído ilegalmente al ejido, además de resarcir el daño que se había causado al territorio. Pues no solamente no ha pasado, Julio, sino que cuando llegamos ahí nos dimos cuenta de las condiciones en las que viven los ejidatarios. Es terrible porque viven peor que hace 10 años en un hostigamiento constante. Tienen ejidatarios asesinados, levantados. En el 2007 encarcelaron y levantaron a 12 que fueron torturados, y varios de estos ejidatarios que se mantuvieron encarcelados, Julio, pues fueron, digamos que llevados a prisión con pruebas falsas que pues que construyeron los abogados, ni más ni menos que del tío de la ex gobernadora Claudia Pavlovich, este hombre Rafael Pavlovich, quien de manera totalmente impune e ilegal ha estado acosando y hostigando a los ejidatarios de este lugar, Julio. Pero más allá de lo terrible que se vive de las cosas terribles que pudimos ver y al hablar con los ejidatarios y sus familias, porque viven como en un estado de guerra permanente, o sea, prisioneros en su propia tierra, no están tranquilos, no pueden ni siquiera disponer de sus tierras.
Esto es un botón de muestra, porque cuando llegamos al encuentro, a un encuentro inédito, el primer encuentro de movimientos sociales que se realizó en Hermosillo, Sonora, ahí, pues vimos que era el patrón de muchos de los casos que ahí se presentaron. Y un botón de muestra porque ahí a ese encuentro llegaron los afectados del río, afectados y afectadas del río Sonora, que donde tú sabes que la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre que contaminaron ese río y que terminaron por dañar la salud y el territorio de miles de familias. También en ese encuentro estuvo la Gran Nación Yaqui, el pueblo Yoreme, las Madres Buscadoras de Sonora, el Sindicato Minero de Cananea, representantes del pueblo Tojono, también estuvo el obispo Raúl Vera y muchos ambientalistas y activistas en defensa del territorio, Julio, y eh, se anunció un documento que vendrá muy poco a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación, Julio, y también probablemente las puertas de Palacio Nacional, porque la gran mayoría de quienes asistieron ahí se dicen decepcionados, un poco tristes, desolados, porque no saben qué ha pasado con las promesas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de contener todos los efectos que ha generado las minas, sobre todo en ese territorio.